El juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza de manera fehaciente en la Cámara de Representantes. Ante esto, el propio Donald Trump dice estar dispuesto a ir a comparecer al Senado para defenderse. Y es que las cosas en la Cámara de Representantes le han salido muy mal. Te tengo todos los argumentos de peso en contra de Donald Trump. Los tienes que conocer. Quédate a seguir la información de este asunto que está atrapando la atención en la población de Estados Unidos y que tiene también la atención internacional. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en el caso del juicio político que se le sigue al presidente de Estados Unidos en la Cámara de Representantes. Y es que este asunto lo quieren englobar en el tema de la elección presidencial del próximo año 2020, en donde el propio Donald Trump pretende reelegirse. Y por esa razón considera el propio mandatario estadounidense que el trasfondo de todo esto es un asunto electoral. Sin embargo, hay pruebas fehacientes, hay argumentos en este juicio que ha iniciado, en estas comparecencias, que comprometen seriamente al presidente Donald Trump. Pero vayamos a estos datos que llaman poderosamente la atención. Donald Trump dijo: quiero que me hagan un juicio político en el Senado. El presidente estadounidense afirmó en una entrevista que en caso de que la Cámara de Representantes apruebe el impeachment, el juicio político, él estaría dispuesto a acudir a la otra cámara para defenderse. Donald Trump se ha declarado dispuesto a ir al Senado de Estados Unidos para responder a las acusaciones de presionar al gobierno ucraniano a cambio de información sobre su rival político y ex vicepresidente Joe Biden. Quiero que me hagan un juicio político en el Senado, dijo el presidente de Estados Unidos, después de conocerse que la Casa Blanca estaría abierta a discutir este caso en la Cámara Alta, donde los republicanos gozan de mayoría. Sería recibido en un ambiente mucho más favorable, no habría tanta hostilidad como ocurre en la Cámara de Representantes, donde actualmente avanzan los preparativos de este impeachment. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, aseguró horas antes que el presidente quiere un juicio ante el Senado para traer testigos como los Biden y para terminar con este proceso falso e ilegítimo que se ha abierto contra él. Tras estos comentarios desde su administración, el propio Donald Trump concedió una entrevista y allí procedió a defenderse de las múltiples acusaciones vertidas a lo largo de esta semana por los testigos que ha citado el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos en relación al escándalo ucraniano. Vemos aquí en la fotografía a Mary Yovanovitch, ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Ahí conversa con su abogado y sus partidarios después de concluir su testimonio. Por cierto, te tengo estos testimonios al final de lo que dicen contra el propio Donald Trump. En estas comparecencias, altos responsables como el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, o la ex embajadora de Ucrania, han responsabilizado al presidente de Estados Unidos de emplear a su abogado, Rudy Giuliani, como punta de lanza de la operación. El objetivo habría sido sacar a las autoridades ucranianas información sobre los negocios del hijo de Biden, Hunter, como participante en la junta de accionistas de la empresa ucraniana Burisma. Durante la entrevista, Trump denigró a la ex embajadora y aplaudió a su abogado, al que ha descrito como uno de los mayores luchadores contra el crimen de todos los tiempos. Además, reiteró que su único interés en Ucrania es luchar contra la corrupción en el país. Rudy tiene características, tiene credenciales de sobra cuando se trata de negociar con un país corrupto, añadió Donald Trump tras decir que Yovanovitch no es ningún ángel. Y también lamenta que sus aliados del Partido Republicano se mostraran amables con la ex embajadora durante su comparecencia. Pregunté, me dijeron que había que tratarla bien porque era una mujer, añadió el presidente, quien describió al líder demócrata del comité, Adam Schiff,
como un cachorrito enfermo y enfermo a secas. De la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que estaba más loca que una chinche. Y bueno, en este contexto, el propio Donald Trump se burla de un posible juicio político en su contra. El propio presidente estadounidense publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que cuestiona cómo podía ser posible un impeachment contra el mandatario más exitoso de Estados Unidos. Él se autocalifica y dice que ha sido el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Falta pues conocer cuál será la reacción de estas declaraciones que hace el propio Donald Trump defendiéndose a sí mismo. El presidente dice que obviamente no va a prosperar el juicio político en su contra. Se burló de la posible apertura de ese juicio por parte de los demócratas en el Congreso al asegurar que es el mandatario con los primeros 2 años más exitosos en la historia del país. Aprecio enormemente la declaración de Nancy Pelosi contra el juicio político, pero todo el mundo debe recordar el pequeño hecho de que nunca he hecho nada mal, la economía y el desempleo son los mejores, los militares y veteranos están bien y muchos otros éxitos, señaló Trump en su cuenta de Twitter. Aquí podemos leer su mensaje. Trump se refería a las declaraciones de Pelosi, quien se opuso a impulsar en el Congreso un juicio político contra el presidente al asegurar que no vale la pena y sería demasiado divisorio. ¿Cómo puedes hacer un juicio político a un hombre que es considerado por muchos como el presidente con los 2 primeros años más exitosos en la historia, especialmente cuando no ha hecho nada malo y el juicio es por graves delitos y faltas? Añadió todavía Donald Trump. Las declaraciones de Pelosi respondían a los llamamientos de varios de sus congresistas que desde enero recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, han querido impulsar el proceso de destitución de Donald Trump. Los demócratas pueden desde entonces iniciar el juicio político en la Cámara Baja, donde su aprobación tan solo requiere de una mayoría simple, pero el proceso fracasaría con toda probabilidad en el Senado, en la Cámara Alta, en la que los demócratas siguen siendo minoría. Al menos 20 de los 53 senadores republicanos deberían votar en contra de Donald Trump para alcanzar los 2 tercios que permitan que el proceso de destitución triunfe, lo que daría paso a la presidencia a la hora vicepresidente Mike Pence. Muchos demócratas esperan que la investigación sobre la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016 que lidera el fiscal especial Robert Mueller y que cuyo informe final se prevé sea presentado en breve, arroje resultados que puedan poner a Donald Trump contra las cuerdas. Además de la supuesta injerencia, Mueller también investiga los posibles contactos entre la campaña de Trump y funcionarios rusos, así como los negocios y las finanzas del mandatario. Por ahora, la investigación, que cumplirá en mayo 2 años, ha salpicado a algunos de los colaboradores cercanos de Donald Trump, como su exabogado penal Michael Cohen, condenado a 3 años de cárcel. Te quiero presentar los testimonios de mayor peso que se han dado en este proceso en el que, pues, al parecer, el juicio político contra Donald Trump, pues, podría quedar nada más en ese intento, pero vale la pena conocer estos testimonios. Escuchemos. The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally's vulnerability and invite Ukraine's interference in our elections. What we will witness today is a televised theatrical performance staged by the Democrats. We'll begin by swearing you in. There appear to be two channels of U.S. policymaking and implementation, one regular and one highly irregular. By mid-July, it was becoming clear to me that the meeting President Zelensky wanted was conditioned on the investigations of Burisma and alleged Ukrainian interference in the 2016 U.S. elections. I heard a staff person from the Office of Management and Budget say that there was a hold on security assistance to Ukraine. All that the OMB staff person said was that the directive had come from the president. Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth? I became increasingly aware of an effort by Rudy Giuliani and others to run a campaign to smear Ambassador Yovanovitch and other officials at the U.S. Embassy in Kyiv. I became alarmed as those efforts bore fruit. They led to the ouster of Ambassador Yovanovitch,
Do you swear or affirm that the testimony you're about to give is the truth? I have never met Hunter Biden, nor have I had any direct or indirect conversations with him. And although I have met former Vice President Biden several times over the course of our many years in government service, neither he nor the previous administration ever raised the issue of either Burisma or Hunter Biden with me. They shared baseless allegations with the president and convinced him to remove his ambassador, despite the fact that the State Department fully understood that the allegations were false and the sources highly suspect. I want to reiterate first that the allegation that I disseminated a do not prosecute list was a fabrication. And raise your right hand. I will begin by swearing you in. It was improper for the president to request to demand an investigation into a political opponent, especially a foreign power where there's at best dubious belief that this would be a completely impartial investigation, and that this would have significant implications if it became public knowledge, and it would be perceived as a partisan play. It would undermine our Ukraine policy, and it would undermine our national security. Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? As I testified before, I believe what I found unusual or different about this call was the president's reference to specific investigations. That struck me as different than other calls I had listened to. I thought that the references to specific individuals and investigations, such as former Vice President Biden and his son, struck me as political in nature, given that the former Vice President is a political opponent of the president. Raise your right hand. I will begin by swearing you in. At the one in-person meeting I had with Mayor Giuliani on July 19th, Mayor Giuliani raised and I rejected the conspiracy theory that Vice President Biden would have been influenced in his duties as Vice President by money paid to his son. I have known Vice President Biden for 24 years. He is an honorable man, and I hold him in the highest regard. I decided to tell President Zelensky that we had a problem with the information reaching President Trump from Mayor Giuliani. I suggested that he call President Trump directly in order to renew their personal relationship and to assure President Trump that he was committed to investigating and fighting corruption. Do you swear or affirm that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Feared at the time of the call on July 25th how its disclosure would play in Washington's political climate. My fears have been realized. What did Ambassador Sondland say to tell you that he told Mr. Yermak? That the Ukrainians would have to have the Prosecutor General make a statement with respect to the investigations as a condition of having the aid lifted. And nothing but the truth, so help you God. The suggestion that we were engaged in some irregular or rogue diplomacy is absolutely false. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo for arranging a White House visit for President Zelensky. Mr. Giuliani was expressing the desires of the President of the United States, and we knew these investigations were important to the President. While the Ukrainians were in Washington at the White House, Mr. Giuliani was communicating with the Ukrainians without our knowledge. Mr. Giuliani was communicating with the reportedly corrupt Ukrainian prosecutor Lutsenko and discussing whether a Zelensky-Trump meeting was going to happen, again without our knowledge. When the president says, talk to my personal attorney, and then Mr. Giuliani, as his personal attorney, makes certain requests or demands, we assume it's coming from the president. I'm not testifying that I heard the president tell Mr. Giuliani to tell us, so. Do you swear or affirm that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? In a series of interagency meetings, I heard that the president had directed the Office of Management and Budget to hold the funds because of his concerns about corruption in Ukraine. I have never discussed this or any other matter with the president and never heard directly from him about this matter. I will begin by swearing you in. Right now, Russia's security services and their proxies have geared up to repeat their interference in the 2020 election. We are running out of time to stop them.
In the course of this investigation, I would ask that you please not promote politically driven falsehoods that so clearly advance Russian interests. I refuse to be part of an effort to legitimize an alternate narrative that the Ukrainian government is a US adversary and that Ukraine, not Russia, attacked us in 2016. The record show that the witnesses answered in the affirmative. Thank you. During the meeting, President Zelensky stated that during the July 25th call, President Trump had, quote, 3 times raised some very sensitive issues, and that he would have to follow up, Zelensky, would have to follow up on those issues when he and President Trump met in person. I asked Ambassador Sondland if it was true that the president did not give an expletive about Ukraine. Ambassador Sondland agreed that the president did not give an expletive about Ukraine. I asked why not. Ambassador Sondland stated that the president only cares about big stuff. I noted there was big stuff going on in Ukraine, like a war with Russia. And Ambassador Sondland replied that he meant big stuff that benefits the president, like the Biden investigation that Mr. Giuliani was pushing. Detailed in the memo provided to committee members, there'll be 45 minutes of question. The day after Bob Mueller testified that Donald Trump invited Russian interference, the day after that, Donald Trump is back on the phone asking another nation to involve itself in another U.S. election. That says to me, this president believes he is above the law, beyond accountability. Interesante este resumen de testimonios que se da a conocer a través del país. Y bueno, Donald Trump está pues confiado en que todo va a terminar ahí en el Senado de Estados Unidos, donde tiene la mayoría con los republicanos. Así las cosas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Y nos puedes dejar tus comentarios aquí abajo si te parece bien o mal el video.